hacer referencia a algo que tenemos en mente y deberíamos tener siempre en mente, y es que el Señor viene pronto. El pasado jueves, en la reunión de oración, un hermano oraba diciendo que nos estamos acostumbrando a las desgracias en estos tiempos que corren, ya sea por la frecuencia con las que ellas vienen, que da la sensación de que cuando una no ha terminado, nos llega otra, pero que la gran ventaja que nosotros tenemos es que podemos clamar al Señor pidiendo que Él venga pronto, porque es una promesa que Él nos ha dado. La verdad es que siempre, a lo largo de la historia, ha habido guerras, ha habido conflictos, ha habido desastres naturales, pero ahora, y por algo que parece que no es una coincidencia, da la sensación que después de la epidemia, de la pandemia tan conocida como la del COVID, ha habido una generalización y una globalización de los conflictos, de las guerras, donde el sufrimiento de muchos seres humanos los tenemos muy cerca, y concretamente más también en estos días con la tragedia ocurrida en Valencia, con la Dana. Esta es la realidad en la que nos encontramos en este mundo en el que vivimos. Por eso me gustaría en esta mañana traer una porción delante de todos nosotros, una porción para compartir con todos y conmigo también, para que nos ayude en nuestra confianza con nuestro Señor, para que nos ayude también y reavive nuestra esperanza en Él, en las promesas que Él nos ha dado, en aquel que lo dio todo por amor, en Cristo Jesús, que además nos promete que Él viene pronto, como anunciamos cada primer día de la semana con esta mesa que tenemos aquí delante. Un comentarista que comenta el libro de Joel, Eugene Peterson, y comentando una plaga, un desastre que vivieron aproximadamente, comenta la fecha, en el año 915 a.C., dice: cuando ocurre un desastre, tu comprensión de Dios corre peligro. Y dice también: es tarea del profeta hacerse oír en aquellos momentos de catástrofe y aclarar quién es Dios. Pues en esta mañana vamos a tener una lectura, y esta lectura va a ser en el libro de Apocalipsis. Va a ser en los primeros versículos del libro de Apocalipsis. Y este es el libro que cierra el canon de las Escrituras. Es el libro de la revelación de Jesucristo, de la profecía en la que Él nos dice también que Él viene pronto, y además de las cosas que van a suceder. Pero antes de seguir, vamos a poner esta reunión en las manos de nuestro Señor. Señor y Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú nunca mudas. Todo lo que prometes lo cumples, y nosotros podemos dar fe de ello. Ya con el tiempo transcurrido, y hemos visto, hemos conocido y sabemos, Señor, que todas tus promesas que has venido diciendo se han venido cumpliendo. Y te damos las gracias por esa promesa tan grande cumplida, que fue la venida de tu amado Hijo a nuestro favor, por esa vida que Él entregó gratuitamente, desinteresadamente, dejando su trono de gloria por amor a nosotros. Te damos las gracias, oh Dios y Padre Celestial, por tanta gracia y tanta misericordia. Pero también te damos las gracias, oh Dios y Padre Celestial, porque tú, oh Dios, cerraste este canon de tus sagradas Escrituras, de tu santa palabra, también diciéndonos las cosas que iban a suceder y que iban a suceder pronto. Y te damos las gracias, Señor, por esta esperanza que tú pones en nuestras vidas, una esperanza real, una esperanza de eternidad contigo. Y te queremos dar las gracias por tanta misericordia como tú has tenido con nosotros. Y muchas gracias por la persona de tu amado Hijo, que lo dejó todo por amor. A tu nombre sea toda la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pues bien, vamos a detenernos brevemente en una muy pequeña parte de la revelación de Jesucristo, de este libro, que Juan, el apóstol Juan, recibe esta visión estando preso, estando desterrado en la isla de Patmos, que como sabéis es una islita pequeña al suroeste del Mar Menor. Una isla pequeña al estilo de la que conocemos de películas de la isla de Alcatraz, pero muy similar a esta isla. A pesar de las dificultades que entraña la comprensión del libro de Apocalipsis, de todo lo que contiene este libro, lo que yo sí que me atrevo a decir es que este libro debería ser el libro que contiene un mensaje de ánimo ante las pruebas por las que tenemos que pasar. Ese libro que contiene un mensaje de estímulo ante nuestros momentos de fallecimiento, de desfallecimiento que los vamos a tener. Y también ese libro que contiene un mensaje de esperanza ante la realidad, la certeza de que el Señor viene, de que el Señor además viene pronto para consumar el plan de Dios para su creación y para sus criaturas. En muchas ocasiones, y en estos tiempos también, confundimos el término apocalipsis con destrucción total, con lo que escuchamos con frecuencia, ya sea en la televisión o en la radio. Cuando yo era joven, que lo fui, había una película famosa que era Apocalipsis Now, que también daba referencia y hacía referencia a la destrucción total en aquella parte de la guerra. Ahora se nos está hablando, desgraciadamente, de la situación que están atravesando con la catástrofe en Valencia. Pero el significado de la palabra Apocalipsis lo tenemos aquí, al principio de este libro que acabamos de leer. Apocalipsis es revelación, es manifestación de las cosas de Dios, es como desvelar el velo, y detrás del velo están las cosas que van a suceder y que Dios quiere que las conozcamos. Hasta ese detalle tiene el Señor con sus siervos, con sus hijos, como leemos y como hemos leído. Darnos a conocer cosas que van a suceder, pero además nos dice que van a suceder pronto, y es algo que no deberíamos obviar. Realmente es espectacular el comienzo de este libro, del libro donde la palabra de Dios, del libro donde la Biblia da por concluida la revelación del Señor, de Dios a sus criaturas, al ser humano. Es el mismo Señor Jesucristo quien toma todo el protagonismo en esta revelación. Es el mismo Señor Jesucristo que además lo hace con su persona y glorificado. De la revelación, según leemos, que Dios nos dio por medio de su siervo Juan, el discípulo amado. Pero ¿qué es lo que nos quiere manifestar? ¿Qué es lo que nos quiere revelar? ¿Qué es lo que quiere desvelar? Quitar ese velo para que nosotros lo conozcamos. Pues lo dice y lo hemos leído también. Quiere desvelar las cosas que deben suceder pronto. ¿Y por qué? Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo esté cerca. Esto es lo que vemos. Nada más comenzar a leer. Juan relata que el Señor es quien le da esta revelación por medio de su ángel. ¿A quién se la da? A él que ha sido testigo
de la obra de Cristo Jesús en vida y ha escrito el Evangelio. A él que además ha escrito las 3 epístolas unos pocos años antes de que él tuviera esta revelación, él que había sido testigo y que él mismo en su epístola nos dice que las cosas que hemos visto y oído, estas cosas os anunciamos. Ahora va a ser testigo de cosas que van a suceder y nos las va a revelar. Pero en esta presentación inicial hay algo también que no nos puede dejar indiferentes, que debemos tener en cuenta, y es que a pesar de la dificultad de comprensión que podamos tener en muchas páginas o en muchos momentos de la lectura del libro de Apocalipsis, tenemos que tener en cuenta que Juan está transmitiendo las cosas que él ve con su lenguaje y con la mentalidad de aquella época. Es una situación que a veces, según lo que estamos leyendo, nos lleva a aparcar, a dejar la lectura del Apocalipsis a un lado, cuando veremos lo que nos está diciendo el Señor, porque este encargo a Juan se lo está haciendo el mismo Señor Jesucristo, que revele estas cosas a sus siervos. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que somos dichosos y felices, que somos dichosos y felices. Y leemos: bienaventurado, dichoso el que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de esta profecía, las palabras de este mensaje profético, y guardan las cosas en ella escritas. Es decir, nosotros somos dichosos, nosotros somos felices por profundizar, por mentalizarnos, por meternos en la lectura de este libro, aunque haya cosas que no comprendamos, aunque haya diferentes escuelas de interpretación, ya sean de índole pretérito, pasado, futurista, simbólico, poético, lo que sea, de todas podemos extraer algo, porque somos bienaventurados al leer, al escuchar y a guardar las palabras de este libro. Es un libro que además, no solamente en una ocasión aquí en este capítulo, sino a lo largo de este libro, hasta en 7 ocasiones se nos dice que somos bienaventurados. Y eso lo podéis ver, no voy a dar las citas. Hasta en 7 citas vemos aquí que nos llama bienaventurados por leer y guardar las palabras de esta profecía, las palabras de esta revelación. Pero también hay algo más que se repite en este libro y está relacionado con el tiempo. También se nos dice a lo largo de él, para manifestar las cosas que deben suceder pronto. El tiempo está cerca. Más adelante leemos: he aquí, vengo pronto. He aquí, vengo pronto, vuelve a repetir, el tiempo está cerca, ciertamente vengo en breve. Es una reiteración, una repetición, para que no nos durmamos, para que lo tengamos presente. El Señor viene. Ya veremos que nos lo dice además también en presente. Esto no es una exclusiva de este libro, del libro de la Revelación, porque también el apóstol Pedro, el apóstol Juan y Santiago también hacen referencia a que la venida del Señor es inminente. Y estamos hablando de su época, de hace 2000 años, y ya nos decían que la venida del Señor iba a ser inminente. Santiago nos dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El apóstol Pablo dice: el Señor está cerca, y también sabemos que el Señor dice Maranata, por boca del apóstol Pablo en Primera de Corintios: Maranata, el Señor viene. Ahora bien, estas palabras que hemos estado leyendo y diciendo son palabras que fueron escritas ya hace 2000 años. Y nosotros somos muy dados a pensar en este tiempo en el que ya vivimos, después de 20 siglos, que si no ha pasado nada desde entonces, pues es posible que también siga mucho tiempo sin pasar nada al respecto, aunque estemos viendo que las cosas en este tiempo que corren van de mal en peor. Pero no debemos dejar de lado que el Señor todo lo que promete lo cumple, porque en
Él, dice la Escritura, las promesas de Dios son en Él sí y en Él son amén. Es decir, Él cumple todo lo que promete, pero a su tiempo, no a nuestro tiempo, al suyo. Y el apóstol Pedro se encarga también de recordarnos esto y de hacernos llegar esta advertencia cuando nos dice: pero amados, no quiero que ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y no termina ahí. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros, en este siglo XXI, del que prácticamente casi ya se han consumido 24 años, sabemos, y lo digo con mayúsculas, sabemos que las promesas, que todas las promesas del Señor se han cumplido. Queda esta de que el Señor va a venir, pero sabemos que todas se han cumplido. Su palabra hace mención a todas ellas y sabemos por la historia de los tiempos y por el tiempo en que nos está tocando vivir que eso ha sido una realidad. Y me voy al primer ejemplo que tenemos en la Biblia, en Génesis capítulo 3 y versículo 15. ¿Qué dice Dios? Y Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De aquí a pocos días volveremos a celebrar el nacimiento de Jesús, la simiente de la mujer, la simiente de la mujer. Si Él no ha venido antes, como Él nos viene anunciando. Poco más de 2000 años antes de su nacimiento, esto fue dicho por el Señor. Y unos 800 años antes de su nacimiento, inclusive también señala dónde va a ser el lugar de su nacimiento, como sabemos, y menciona en Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Y así en numerosas de las promesas que encontramos en las Escrituras. Es más, promesas que los profetas anunciaron y de lo que nos da fe también el escritor a los Hebreos cuando dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. De esto da testimonio Juan, porque él ha sido testigo de todas las cosas que Jesús hizo y que habían sido anunciadas por los profetas. Pero ahora Juan va a tener un gran privilegio, y es que él va a ser conocedor de las cosas que van a suceder después de lo que él ha vivido y ha visto. ¿Cuánto tiempo transcurrió para que la promesa del Señor de que vendría su Hijo por primera vez a este mundo, cuánto tiempo transcurrió? Mucho tiempo, muchos años, según nuestra manera de contar el tiempo. Y ahora es igual, pasó mucho tiempo para la primera venida y ahora nos parece también que a nosotros que Él se retarda, pero Él no se retarda porque quiere, como hemos leído, que todos procedan al arrepentimiento. Ahora Juan, como portavoz del mismo Dios, se dirige a quienes deben recibir esta revelación, tal como se nos dice a las 7 iglesias del Asia Menor, pero tal como se nos dice también antes a sus siervos. Quiere que haga llegar esta revelación y Él se dirige diciendo: gracia y paz a todos. ¿Y quién es el que da este mensaje? Pues es Dios Trino, es la Trinidad en pleno quien está mandando este mensaje, esta revelación a su discípulo amado, a Juan, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿A quién se refiere? Al Dios mismo, a Dios mismo, a Dios Padre. A Dios Padre, a Dios eterno, a aquel que se presentó a Moisés en el desierto diciéndole: yo soy es el que te envía a liberar a tu pueblo, yo soy el que soy. Pero también Dios el Espíritu Santo, tal como nos menciona, los 7 espíritus delante de su trono. ¿A qué puede referirse Juan? Podría estar refiriéndose, como lo dirá a continuación, a esas 7 iglesias del Asia Menor. Pero tenemos también una referencia en Isaías, el profeta Isaías, que en Isaías 11 y 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nos habla del trabajo y del poder del Espíritu Santo para cumplir los propósitos divinos y actuar como testigo perfecto en medio de un mundo de oscuridad. Pero ¿qué dice de Jesucristo Dios? ¿Qué nos está diciendo? Él es el centro de la revelación. Lo está dejando, parece como si fuera en un tercer lugar, pero fijémonos qué es lo que nos dice. De Jesucristo dice que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano rey de los reyes de la tierra. El testigo fiel nos lo está presentando como el profeta en mayúsculas, porque él es el testigo fiel, él es el que dio testimonio de la verdad delante de Pilato, tal como él dice, y Juan recoge en su evangelio. También se nos presenta como el primogénito de entre los muertos, el sacerdote, el sumo sacerdote, que vino a este suelo como un cordero para ocupar el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, el sumo sacerdote que dio su vida por nosotros. Nos dice en Hebreos, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, el sumo sacerdote por excelencia. Y Rey, el soberano Rey de los reyes de la tierra, hemos leído. El salmista nos recuerda y dice, y también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Por otra parte, en estos primeros versículos, lo que vemos también es que el apóstol Juan hace una mirada hacia la primera venida de Cristo a este suelo. Es el centro de la manifestación de Dios para el ser humano. Y entonces lleva su mirada a Jesús. Y nos dice que Jesús es aquel, en esta salutación que está haciendo, Jesús es aquel que nos amó. Otras versiones dicen, es aquel que nos ama, porque Él nos sigue amando. Es aquel que nos amó. Y sabemos de memoria el texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es aquel que nos amó, pero Jesús es aquel que también nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es aquel que nos lavó de nuestros pecados con su sangre en la cruz del Calvario, derramando su sangre a favor nuestro, en quien tenemos redención por su sangre, nos recuerda el apóstol Pablo en Efesios. Y Jesús también es aquel que ya nos ha hecho reyes y sacerdotes. No solamente nos ha amado, no solamente nos ha limpiado, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, sino que al mismo tiempo nos ha hecho partícipes de su gloria terrena para siempre, por toda una eternidad. Nos amó, nos lavó y nos ha hecho reyes. Esto ya es una promesa totalmente cumplida. Esta es una promesa que ya se ha llevado a cabo. Es algo que dentro de pocos instantes celebraremos y recordaremos al partir el pan y el vino y recordar a aquel que lo dejó todo por amor. Y como venimos diciendo, lo haremos hasta que Él venga, porque, como venimos diciendo, Él viene pronto. Y Juan termina este reconocimiento al Señor en su primera venida diciendo, a Él sea la gloria. Es como una doxología, es un cántico de alabanza lo que está diciendo aquí. Al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y a continuación viene, y solamente son unas breves palabras en esta introducción, viene la revelación de Jesucristo, en la cual aporta unos detalles de las cosas que van a suceder pronto y que tienen que ver con su segunda venida en gloria. El Señor nos lo anticipa para que las tengamos presentes. ¿Y qué es lo que nos anticipa? Pues nos anticipa, por una parte, cuándo viene, por otra parte, cómo viene,
¿De qué manera viene? ¿Y quién es el que confirma que esto va a ser verdad, que esto se va a cumplir? Leemos, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuándo viene? Él nos dice, he aquí, él viene. Ya ni dice, he aquí, él vendrá, aunque en nuestra forma de ver el tiempo podríamos decir que sí, que vendrá en un futuro que puede ser muy inmediato, pero vendrá. Él nos dice, he aquí, él viene. Esto está escrito en el siglo I. Y esto era una realidad para todos aquellos hermanos nuestros en aquella época que esperaban esa venida del Señor como una venida inmediata. Y si ellos lo esperaban en aquel entonces, ¿qué no debemos hacer nosotros? Que estamos mucho más cerca de su venida. ¿Cómo vendrá? Se nos dice también, vendrá con las nubes. Y esto es algo también que lo vemos en varios textos también en las Escrituras. El profeta Daniel lo menciona en Daniel capítulo 7 y versículo 13. Y él nos dice que vendrá, que vio a uno como el Hijo del Hombre que vendrá con las nubes. El mismo Señor Jesús durante su ministerio también anuncia cómo vendrá. Y el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses también lo menciona, que vendrá con las nubes. ¿Y de qué manera vendrá? No vendrá a escondidas, no vendrá como si nadie lo tuviera que saber, será visible a todos. Todos lo verán con sus propios ojos, tal como hemos leído, incluso aquellos que le traspasaron. Aquí la referencia es que esto no va a ser en secreto, esto va a ser conocido por todos, incluso, como he dicho, no será como cuando vino la primera vez, en la que solamente unos pastores y unos magos salieron a recibirle y a adorarle. ¿Quién lo certifica? ¿Quién lo comunica? Es como si pusiese el punto y final diciendo, ¿quién os está dando a conocer este mensaje? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es el mismo Señor, pero añado más, es el Dios Trino el que lo está diciendo, porque si leemos a continuación lo que viene diciendo a partir del versículo 9, nos dice también y se confirma que Jesucristo es Dios, es el Dios mismo, porque Juan dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto lo dice en el versículo 13 y en el versículo dice referente a él que él es el primero y el último, algo que vuelve a corroborar en el versículo 18. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que vemos en estos primeros 8 versículos. Es como para abrir boca, es como para intentar poner en nuestros corazones el deseo de profundizar en las palabras que el Señor nos transmite, nos traslada a sus siervos en este libro último de las Escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros estemos preparados, porque el tiempo está cerca, pero al mismo tiempo para hacernos bienaventurados y dichosos. ¿Y a qué conclusión podemos llegar después de haber visto estos 8 versículos y de forma muy breve? ¿A qué conclusión podemos llegar? Pues podemos llegar a varias conclusiones. Una de ellas es que todos nosotros somos bienaventurados por ser hijos de Dios nuestro Señor y Padre, porque Él nos cuida, porque Él nos hace partícipes además, sin tener ningún derecho, nos hace partícipes y nos anticipa esas cosas que van a suceder pronto. Nos las pone delante para que las conozcamos. Desvela, quita ese velo que nos impide conocerlas y lo tenemos aquí, a pesar de que sea difícil y que haya algunas o muchas cosas que no alcancemos a comprender, pero Él nos las pone, nos las escribe. También nos dice
que somos bienaventurados porque aun cuando estemos viviendo en un mundo complicado, en un mundo difícil, somos suyos ya y para siempre. Y de esto ha dado testimonio, y lo hemos dicho, y lo he repetido, nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes a nosotros que nada somos, que somos pequeñas criaturas en este mundo. Él ya ha hecho, ha cumplido el propósito de su primera venida, ha venido ya para cumplirla en nosotros, hacernos suyos. Ahora falta la parte final, que es llevarnos con Él cuando Él venga, o si Él lo dice así, también antes. Y también somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque por su gracia, nosotros en este tiempo tenemos este libro a nuestro alcance y podemos leer y podemos escuchar. Esto está escrito en aquel siglo I, cuando la palabra de Dios tenía que ser leída en voz pública, porque había mucha gente que no sabía leer. Nosotros tenemos ya ese privilegio de poder leer directamente, con libertad, las palabras de esta profecía y guardarlas. ¿Por qué? Porque son palabras que nos fortalecen, que nos ayudan y que nos dan vitalidad en momentos en los cuales desfallecemos, que la verdad es que son muchos. Y por último, solamente decir una cosa, y es que mientras Él viene, Él también nos pide y nos dice cómo debemos actuar como hijos suyos ante cualquier situación complicada o difícil que se nos presente, ante cualquier situación que nos afecte directamente a nosotros, o que afecte a nuestros hermanos, o que afecta a la gente que tenemos a nuestro lado, a nuestro alrededor. Y Él nos dice, como deberes cristianos, nos dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso nos lo dice el apóstol Pablo, que seamos empáticos, que acompañemos a nuestros hermanos, que acompañemos a la gente que tenemos a nuestro alrededor en sus situaciones de dificultad. Pero también nos dice más el apóstol Pablo, nos dice no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esta es una recomendación que nos da el apóstol Pablo para que la tengamos en cuenta. Que el Señor nos bendiga, que vivamos con certeza, con confianza y con convicción la realidad no es algo utópico, la realidad de que el Señor viene y de que el Señor viene pronto. Que así sea. Amén y que el Señor nos bendiga.